¿Qué es la fractura de Colles? Bueno, dentro de la fractura de Colles tenemos que es una lesión que afecta el extremo distal del radio, generalmente a unos 2 o 3 centímetros de la articulación de la muñeca. Esta lesión se produce típicamente como un resultado de una caída sobre la mano extendida, donde el paciente intenta detener su caída. Esto provoca un desplazamiento dorsal del fragmento fracturado del radio. Esta fractura se caracteriza clínicamente por una deformidad conocida como dorso. Dentro de las estructuras óseas afectadas que tenemos al momento de sufrir la lesión se encuentra el radio, que es el hueso principal involucrado, que puede romperse cerca de su extremo distal, y pues en algunos casos también puede existir una fractura de ulna. También se ve involucrada la articulación radiocarpiana, que pues la fractura puede afectar la superficie articular de esta articulación, complicando el tratamiento y la recuperación que se pone en marcha al momento de sufrir esta lesión. Y por último son los huesos adyacentes, que en ocasiones son otros huesos de la muñeca, como puede ser el escafoides, que puede estar involucrado si hay un impacto significativo. Las estructuras ligamentarias también pueden verse comprometidas, como por ejemplo el complejo fibrocartilaginoso triangular, que este tejido es el encargado de conectar el radio y la ulna y puede sufrir avulsiones durante la fractura. También tenemos los ligamentos radiocarpianos, que son los encargados de estabilizar la muñeca y pueden estar comprometidos dependiendo de la gravedad de la fractura. Los ligamentos pueden verse afectados en una fractura debido a la fuerza y el trauma que causan la lesión. Cuando se produce una fractura, el impacto puede provocar que los ligamentos que rodean la articulación se estiren o se desgasten, debido a que están conectados a los huesos fracturados. Además, los movimientos anormales de la articulación durante la lesión me pueden generar una tensión que me comprometan la integridad de los ligamentos. Estructuras musculares afectadas. Aunque las lesiones musculares son las menos comunes dentro de una fractura, puede ocurrir que los tendones de los flexores y de los extensores, que son los músculos que me controlan los movimientos de muñeca y dedos, pueden verse afectados por hematomas o por una inflamación. La posible afectación de estos suele identificar a pacientes que tienen dolor en la palpación de la tabaquera anatómica, que es la depresión triangular formada por los tendones de los músculos extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. También se encuentran afectados los nervios, en donde el nervio mediano es el más frecuente evaluado en estos casos, aunque también se puede afectar el nervio radial y el nervio ulnar, debido a que puede presentar un compromiso por la inflamación o hematoma. Dentro de la epidemiología encontramos que la fractura de Colles es una de las más comunes en los servicios de urgencia, con una incidencia que llega al 17% del total de las fracturas óseas. También encontramos que es más frecuente en mujeres mayores a 40 años debido a condiciones como la osteopenia. Y pues según la OMS se recomienda realizar una valoración de densidad mineral ósea en mujeres para saber así pues cuáles son más propensas a sufrir esta fractura. Dentro de los signos y síntomas más comunes se incluye el dolor intenso de la muñeca, la hinchazón rápida en la zona afectada, también existe un enrojecimiento alrededor de la fractura, hay deformidad visible, dificultad para mover la muñeca y entumecimiento u hormigueo de los dedos. Dentro de los factores de riesgo se incluye la edad avanzada. Como sabemos, con la edad se va perdiendo poco a poco esta producción de hormonas que ayudan a mantener la densidad ósea, lo que lleva a que los huesos sean más frágiles. Además, también se atribuye a esto que las personas mayores tienen un alto riesgo de caídas, muchas veces debido a problemas de equilibrio o debilidad muscular u otras patologías que pueda presentar esta persona, lo que aumenta la probabilidad de sufrir cualquier tipo de fractura. Por otra parte, tenemos la osteoporosis, que es una condición que disminuye la cantidad y calidad del tejido óseo, lo que hace que el hueso sea más propenso a fracturarse incluso con traumas menores. Y por último, tenemos las caídas frecuentes y los deportes de contacto. También representan un factor de riesgo muy importante en la fractura. Tenemos el tratamiento médico, que depende de la gravedad de la fractura. Como primera instancia tenemos una reducción cerrada, que es una realineación sin cirugía. Luego tenemos una fijación externa o interna, que son como uso de tornillos o placas para estabilizar. Y tenemos una inmovilización, que es una aplicación de yeso o férula para permitir una sanación adecuada. Por último, se dice que el tratamiento ya puede verse desde una simple inmovilización hasta el uso de un molde ligero en la muñeca, como una recuperación comúnmente dura de 6 a 12 meses. Las fracturas severas, en las que el hueso es astillado o roto en muchos pedazos, pueden requerir los pernos o los tornillos para sostener los huesos juntos, pues mientras se curan y tengan un debido proceso de sanación, pues muy bueno. Ya por el lado del tratamiento del fisioterapeuta, este dice que el plan más adecuado para un paciente con fractura de Colles consistirá en solamente estos pasos. Baños de contraste durante 10 minutos, los cuales también se pautan para realizar en casa.
También se realiza un masaje evacuatorio con la finalidad de mejorar el edema y el retorno circulatorio, y se realiza tanto al principio como al final de cada sección de tratamiento, sobre todo durante los primeros días como de este proceso. Luego tenemos lo que es el movimiento de la mano. Este movimiento se da por el fisioterapeuta en todos los planos para así adquirir rango de movilidad en cada uno de estos movimientos. También tenemos el movimiento en los dedos, intentando ganar siempre pues esta movilidad dentro de los límites del dolor que permite pues al paciente. Luego tenemos lo que es el movimiento de la muñeca y la mano. Es un movimiento que se debe realizar constantemente para tener esos rangos de movilidad activos por parte del paciente. Pues por último tenemos lo que es la movilización del sistema nervioso, que es como una neurodinámica cubital, radial y el mediano, y son movimientos activos también como del hombro y codo, que nos puede ayudar con aparatos como poleas, potenciación de la musculación, de la musculatura, ejercicios como flexión, extensión con una pelota de goma y entre otros. Dentro del tratamiento del fisioterapeuta también tenemos que para evaluar la zona del canal carpiano utilizaremos dos pruebas ortopédicas, que está el test de Pallen y el test de Tinel. El test de Pallen se realiza con el paciente en sedestación, con flexión de hombros de 90 grados, codos flexionados y con dorsos de la mano enfrentados, manteniendo una flexión dorsal de 90 grados durante 30 segundos. Ya dentro del test de Tinel tenemos que el paciente se encontrará pues sentado con apoyo del antebrazo, y pues el fisioterapeuta realizará como percusiones en la zona del túnel del carpo, y estas serán pues como indicativos de una lesión con el nervio mediano, pues si hay un hormigueo o una parestesia en la mano al realizar todos estos tests.